Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos de Luminal TV, salud. Dios bendiga sus vidas, Dios bendiga su casa, su familia, Dios bendiga su trabajo, su salud, sus finanzas sean bajo la bendición de nuestro Dios. Amados hermanos, gracias por sintonizarnos por estos medios, Luminal TV, el canal de la Iglesia Jesús Luz del Mundo. Soy el pastor Royal y es un gozo para mí poder llevar la palabra de Dios hasta la comodidad de su hogar. En esta mañana, mis amados hermanos, estaré predicando bajo el tema No hay vuelto atrás. No hay vuelta atrás. Perdón. No hay vuelta atrás. Y lo que en esta mañana le voy a hablar de parte del Señor es acerca de las promesas que Dios ha hecho para con nosotros, acerca de los tiempos postreros del cual estamos viviendo en este momento. Pues de eso vengo a hablarle en esta mañana. Estando tan cerca de las promesas de Dios, tan cerca de lo que Dios había dicho, no creo que sea el momento de que ninguno de nosotros pensemos en volver atrás, viendo los obstáculos, las dificultades que se presentan en el camino. Yo pienso que es el momento de poder seguir con más fuerza en el Señor. Por lo tanto, amados hermanos, estando ya en este camino y habiendo puesto la mano en el arado, no podemos volver atrás. Estamos cerca. La venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca, más eminente que nunca. Estemos preparados para recibir al Señor de la gloria, al Salvador de nuestra alma, al que viene a buscar a su iglesia. Por lo tanto, amados hermanos, mantengámonos firmes en el llamado de Dios. Y quiero pues iniciar el mensaje de hoy con el capítulo 9 de Lucas, al versículo 62. Y lo leemos con toda la reverencia debido a nuestro Padre Celestial, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú seas hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Redargúyenos, Señor. Abra, Padre Santo, a tu pueblo. Despiértanos, Señor, de cualquier sueño, Señor. Llévanos, Señor, a la realidad, a la verdad de tus promesas, Padre Santo, para que podamos ser vigilantes y esperar el momento de tu venida, porque sabemos que tú vienes a buscar una iglesia, Señor, pero una iglesia sin mancha y sin arruga. Te pedimos, Señor, que seamos esa iglesia y que tu palabra, Señor, sea corrigiendo en nosotros todo lo que no corresponde a tu voluntad, Señor. Úsame como instrumento en esta mañana para poder llevar esa palabra, Señor, y que no sea yo piedra de tropiezo, sino piedra de edificación. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Leyendo este versículo, y sabemos de que se trataba de aquellos que querían seguir a Jesús y de aquellos que Jesús había llamado para que le siguiese, pues el Señor le dijo que había que dejar muchas cosas para poder seguir este camino.
para poder seguir la meta, para poder seguir, mantenernos enfocados en en la razón por la cual hemos sido llamados. Entonces, después que hemos aceptado en seguir a Jesús, después que hemos aceptado en caminar con Jesús, después que hemos aceptado el llamado, ese fue el momento que hemos puesto la mano en el arado. Por lo tanto, el propósito de haber puesto la mano en el arado es para poder seguir firmemente en todo lo que Cristo nos ha llamado a hacer en Él. Por lo tanto, amados hermanos, y debemos de entender que ese llamado es para seguir y no para volvernos atrás. Ese llamado es para mantener enfocado nuestra mirada en la meta y no para mirar hacia atrás. Por lo tanto, hay que seguir caminando con el Señor, cueste lo que cueste, sea lo que sea. Hay que mantener el propósito de Dios firme en nuestros corazones para poder alcanzar lo prometido de Dios. Ciertamente lo que Dios promete, nos promete a nosotros para seguirles, no son cosas que al final de los tiempos va a ser fácil y entrar. Por eso que la palabra de Dios habla de una puerta estrecha. Es una puerta que responde a muchas posibilidades, solamente responde a pocas posibilidades. O sea que no son todas las cosas que podremos pasar por esta puerta. Hay que restringirse completamente, pero hay que poner la mirada en la meta. Por lo tanto, amados hermanos, habiendo puesto nuestra mano en el arado, no podemos mirar atrás, no podemos mirar hacia atrás, porque el enfoque es estar eternamente con nuestro Dios en el reino de los cielos. Aconteció lo mismo al pueblo de Israel, al pueblo hebreo, vamos a ponerlo así. Aconteció lo mismo al pueblo hebreo, que Dios, habiéndolo sacado de la esclavitud en Egipto, le hizo una promesa. Y la promesa que Dios le hizo a ese pueblo era de llevarlo a una tierra. Y no una tierra cualquiera, había una definición sobre esta tierra. Era una tierra donde iba a fluir leche y miel. Y aconteció que al momento de haber llegado a la meta, Moisés envió unos espías para ver la tierra prometida. Ellos vieron la promesa de Dios cumpliéndose delante de sus ojos. Vieron que todo lo que Dios había dicho estaba ahí en esa tierra. Era una tierra que fluía leche y miel. Y Moisés escogió uno de cada tribu y también escogió a Josué, que se llamaba Oseas. Y le dijo, ve a ver la tierra, ve a espiar la tierra. Porque ciertamente necesitamos tomar informaciones, necesitamos saber si lo que está delante de nosotros es lo prometido por Dios. Entonces Moisés envió espías a ver la tierra. Y cuando regresaron esos hombres en el libro de Números, capítulo 13, versículo 27, le empezaron a contarle y diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Y confirmaron diciendo, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ellas. Sacaron unas uvas gigantescas. Pero, habiendo visto la promesa de Dios cumpliéndose, habiendo confirmado que ese era el lugar, que ese era el lugar que fluía leche y miel, resultó que vieron también, junto a la promesa, vieron también unas adversidades, vieron también unas dificultades, vieron también una situación
que causaba miedo, que que amedrentaba el corazón del pueblo. Yo me pregunto en este momento, en estos tiempos que estamos tan cerca de la promesa de Dios, si estamos viendo las cosas de la misma forma que el pueblo hebreo vieron lo que acontecía en la tierra prometida. En el 28 dice, mas el pueblo que habitaba aquella tierra era fuerte, es fuerte, y la ciudad muy grande y fortificada. También vimos allí a los hijos de Anac. Los hijos de Anac eran unos gigantes, como Goliat, eran hombres imponentes. Y no solamente habían los hijos de Anac, también había Amalek que habitaba en Negev, y el Eteo, el Jebuseo, y el Amoreo que habitaban en el monte, y el Cananeo habitaba junto al mar y a la ribera del Jordán. O sea que la ciudad, la promesa, estaba sitiado de dificultades, de adversidades que podían causarle y que causan miedo a cualquiera. Pero porque en el corazón del pueblo que ha visto la gloria de Dios, que ha caminado bajo las nubes, que ha caminado bajo el fuego, que ha visto que de la peña saliera agua, que ha visto el maná caer del cielo, que ha visto el mar abrirse, que ha visto tantas cosas. Al llegar el momento de alcanzar la promesa, se amedrentaron hasta quisieron volverse atrás. ¿No será que nosotros, al ver las cosas como están aconteciendo en este momento, en este tiempo, sentimos lo mismo? Buscamos a la solución más rápida, la solución más fácil. Debemos de entender que cuando el pueblo fue sacado de Egipto tipifica esclavitud, pecado. Y nosotros de igual forma fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Fuimos libertados, perdón. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Que nos libertó, que nos hizo ver su gloria, que nos hizo experimentar su poder, que hemos podido sentir la manifestación de su Espíritu Santo. Hemos sido transformados, hemos sido libertados, porque la verdad que ha llegado a nuestra vida nos ha dado libertad. Y no solamente nos ha dado libertad, también nos ha dado promesas de vida eterna, promesas en el Señor. Pero viendo los tiempos cumpliéndose, viendo las profecías cumpliéndose, porque todo fue profetizado, todo no era ajeno, pero debemos de entender, en todo lo que ha sido profetizado, hay promesas de vida eterna. Hay promesas de cielo nuevo, de tierra nueva. Hay promesas de Dios que no pueden ser borradas. Pero ¿será que las cosas que están aconteciendo a nuestro alrededor están borrando lo que Dios prometió en nuestra mente? Estamos siendo amedrentados, estamos siendo turbados, estamos siendo impresionados por las cosas que han de acontecer, o seguimos mirando hacia las promesas que Dios nos ha hecho. Porque de pronto podemos ser como el pueblo, viendo que la tierra es fuerte, viendo que los hijos de Anac estaban allí, que Amalek, que habitan, que los eteos, que los jebuseos, que los amoreos, que los cananeos. Podemos ver todo. Pero siempre habrá una voz, como la voz de Caleb, como la voz de Josué, que despierta en el corazón del pueblo la promesa que Dios había hecho. Hoy la palabra de Dios nos está despertando acerca de las promesas que Dios ha hecho para su pueblo. Una promesa que no podemos cambiar, una promesa que no podemos mirar hacia atrás, una promesa que no podemos desechar por otra cosa. Entonces Caleb en el versículo 30,
hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Caleb no estaba hablando desde el punto de vista de su fuerza. Caleb no estaba hablando acerca de lo que ellos podían hacer como guerreros. Caleb no estaba hablando sino a partir de una fe, por cuanto había entendido que si habían podido llegar hasta la promesa, es porque Dios había estado con ellos todo el tiempo. Y sigue diciendo en el versículo 31, mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Siempre, amados hermanos, siempre, muchos son los que dirán lo contrario y pocos son los que dirán lo correcto. Dense cuenta que Caleb enfrentó a todo el pueblo, que estaba amedrentado, que estaba temeroso, que estaba turbado, que estaba inseguro, que se veían ya derrotados, teniendo la promesa de la tierra que fluye leche y miel delante de sus ojos, algo que Dios había hablado a Moisés. Y Moisés se lo hizo saber al pueblo. Entonces el versículo 32 dice: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Y muchos de nosotros vemos la situación exactamente como lo veía el pueblo de Dios en ese momento. Como que las dificultades, las adversidades que se han montado delante de nosotros son difíciles de superar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer frente a lo que se está poniendo delante de nosotros, teniendo la promesa allí al alcance, viendo lo cumplido de Dios delante de nuestros ojos? Pero ¿cómo vamos a hacer si nos están poniendo toda clase de dificultad, si nos están poniendo toda clase de situaciones adversas, si nos están poniendo las cosas difíciles, si no respondemos a esos gigantes? ¿Cómo vamos a entrar? Vemos las cosas más grandes que Dios. Vemos las dificultades superior a Dios. Pero siempre habrá unos que vean a Dios más grande que cualquier adversidad. Y en esta mañana la palabra de Dios viene a decirte que Dios es más grande que cualquier cosa que se levante en contra de tu entrada en la promesa de Dios. Pero ¿qué estás viendo? ¿Qué estás sintiendo tu corazón? ¿Estás siendo amedrentado? ¿Estás siendo temeroso? ¿Qué estás temiendo? ¿Por qué estás temiendo? ¿Qué temes perder? ¿Qué temes? ¿Qué es lo que temes? ¿Qué es lo que temía el pueblo? Temía el pueblo de los gigantes. Temía el pueblo de las adversidades. Temía el pueblo lo que pudiera haber acontecido en ese momento, olvidando, como nosotros muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha dicho. Entonces, siempre cuando nosotros olvidamos de lo que Dios ha dicho, no siempre nos vamos a ver como langostas, fáciles de aplastar, fáciles de deshacer, fáciles de destruir, olvidando que hay un Dios todopoderoso, el poderoso gigante que está con nosotros.
David lo vio. David no fue con su fuerza. David fue en el nombre de Jehová y derrotó al gigante Goliat. Nosotros, ¿cómo hablamos de Dios? ¿Cómo decimos que Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso? Pero frente a la adversidad, vemos la adversidad más grande que todo lo que hemos podido decir de Dios. Y sentimos el deseo de volvernos a esclavizar. Sentimos el deseo de volvernos a entregar al sistema, a la esclavitud de este mundo. Dependiendo, ¿verdad?, de lo que nos van a dar. Pero si entendemos que aquel que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, vamos a seguir firme en lo que hemos empezado, poniendo la mano en el arado para terminar la obra que hemos empezado en Cristo Jesús. Si vamos al capítulo 14 del libro de Números, dando seguimiento a lo que había acontecido en ese día, dice, entonces toda la congregación gritó. ¿Qué manera un grupo de personas puede afectar a toda una congregación? 12 fueron los que fueron a inspeccionar la tierra, a espiar la tierra. 12 fueron, más Josué fueron 13. Y los que regresaron, 11 de ellos pudieron afectar la confianza de toda la congregación, de tal forma que la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. El temor se emparó de ellos, el temor se apoderó de ellos, de tal forma que lo que veían era derrota. Lo único que veían era derrota, no había victoria. Vieron su derrota, se vieron aplastados como langosta. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Wow, tan cerca de la promesa, viendo el cumplimiento de lo prometido de Dios. Es como nosotros viendo la promesa de Dios, pero con todas las dificultades que se presenten con ellos, dijéramos, mejor era morir en mis pecados. Mejor era morir en mis andanzas. Eso es lo que dijo el pueblo en ese momento. Mejor era morir en la forma en que yo vivía. Mejor, porque desde el día que yo entré en el camino de Dios, he visto las cosas con mayor dificultad. Ciertamente siempre va a haber dificultad, porque no podemos olvidar que tenemos un adversario que no quiere que nosotros entremos a poseer lo prometido de Dios. Ciertamente el adversario usará a hombres y mujeres como lo usó en aquellos tiempos para causarle temor al pueblo. Siempre habrá algunos que se levante y hablará cosas contrarias a lo que Dios ha dicho. Siempre. Siendo del mismo pueblo. Habiendo pasado por las mismas cosas, por la misma experiencia, habiendo experimentado lo mismo en el desierto, habiendo visto la gloria de Dios todos, pero no hablaron una misma cosa cuando vieron las cosas aconteciéndose. Cuando vieron la promesa de Dios aconteciéndose delante de sus ojos.
Al llegar ese momento, mayores fueron los que hablaron lo contrario y pocos fueron los que hablaron lo correcto. 11 decía que iban a ser aplastados como langosta. Dos decía que iban a obtener la victoria. Porque esos dos estaban confiados en lo que Dios había dicho. Muchas veces nosotros queremos hacer más caso a lo que dice la multitud, olvidándonos siempre de lo que Dios ha dicho. Y cuando alguien le quiere recordar de lo que Dios ha dicho, decimos, ese está equivocado. Estoy seguro que estaban viendo a Caleb y a Josué como dos personas equivocadas, fuera de sí, locos, que no sabían lo que decían, porque la mayoría decía otra cosa. Y cuando la mayoría dice una cosa, es mejor creer a la mayoría. Pero el Señor siempre ha hablado acerca de un pequeño pueblo, un remanente. No una multitud, un remanente. Porque fíjese que más son los hijos de la esclava que los hijos de la libre. Dice la palabra en Gálatas 4. Entonces, siempre vamos a escuchar el bullicio mayor de los que ven la cosa desde otra perspectiva que no corresponde a la perspectiva de Dios. Por lo tanto, cuando escuchamos a todos hablando una misma cosa, seguimos la misma corriente porque creemos más a la multitud que a lo que Dios ha dicho. Porque lo que dicen de la cosa que Dios ha dicho son pocos. No, esos pocos son locos. Porque la mayoría dice una cosa y esos pocos creen que van a tener la razón sobre la mayoría. Esos dos hombres tenían la razón, pero veían a la multitud que decía, y por eso habían sido amedrentados y no podían entrar a poseer lo que Dios había prometido en el momento. Entonces le dijeron a Moisés y a Aarón que era mejor morir en la tierra de Egipto o morir en el desierto. Morir es morir. Morir es morir. Es mejor morir entrando en la promesa que morir en el pecado, que morir en el desierto. Es muchísimo mejor. Es mejor morir por la causa de Dios que morir por la causa del pecado. No sé qué estaba hablando el pueblo en ese momento. Tal vez ni entendían lo que está hablando, y como muchos de nosotros no entendemos lo que estamos hablando, pero queremos hablar. Olvidando que Dios es todopoderoso. Y dice el versículo 3, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían uno al otro, desígnenos a un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, voy a repetir eso, si Jehová se agradare de nosotros, no busque que Jehová se desagrade de ti. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará. Tierra que fluye leche y miel. Tierra que fluye leche y miel. Por lo tanto, lo que Dios promete, Él lo cumple. Porque Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse.
Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Lo que impide a veces que se cumplan las promesas de Dios en nuestras vidas es porque no lo agradamos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. La promesa está allí. La palabra de Dios está ahí. Dios no tiene sombra de variación. Lo que Dios promete, Él cumple. Lo que vemos es simplemente lo que Dios va a destruir para que podamos entrar. Lo que te espanta, lo que te asusta, te puede hacer retroceder o te puede hacer firme en el llamado. Firme por cuanto has puesto la mano en el arado y has decidido que no voy a volver atrás. Porque he optado entrar en el reino de los cielos por la sangre de aquel que me limpió de mis pecados, que me libertó de la esclavitud del pecado y me ha dado herencia en el reino de los cielos. Por lo tanto, mi meta es el reino. No voy a mirar atrás. Caleb y Josué dicen, mi meta es poseer esa tierra. Nuestra meta es poseer esa tierra, pero que busquemos que seamos agradables delante de Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios. La fe ve lo invisible. La fe supera lo imposible. Por lo tanto, andemos en fe. El versículo 9 dice, por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. No seáis, primeramente, la instrucción fue, no seáis rebeldes contra Jehová, y la segunda es, no temáis al pueblo de esta tierra, no temáis a lo que estás viendo, no te amedrentéis, ni tenga miedo, porque nosotros los comeremos como pan. Los otros se veían aplastados como langosta. Josué y Caleb se veían comiéndolos a ellos como pan. Qué contraste, Dios mío, entre un mismo pueblo. Qué contraste, Dios mío, entre un mismo pueblo. Uno ve la cosa de una manera, el otro lo ve de otra manera. Porque el que anda con fe es como loco. Ve a los gigantes como pan. Ve a pueblo de multitudes y adversidades como pan. El pueblo que anda sin fe se ven como langostas delante de los gigantes. ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo te estás viendo tú en medio de la circunstancia por medio del cual estamos viviendo cerca de alcanzar lo prometido de Dios? Tan cerca de alcanzar, de entrar en la promesa de Dios, ¿cómo te estás viendo tú? Es lo que en esta mañana vengo a preguntar a cada uno. ¿Cómo no nos estamos viendo? ¿Como langosta o como los que van a comer pan? ¿Como derrotados o como vencedores? Yo creo que aquel que entiende que el que camina con ellos es el Todopoderoso, es el Dios de los ejércitos, es el que nunca ha perdido una batalla, es el que nunca podrá ser vencido de ninguna manera, es el que anda contigo y conmigo. Si entendemos eso, lo que está delante de nosotros es pan para comer. Y luego dijeron, su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. Y le dijeron, no los temáis. No temáis, aunque la cosa tú lo veas desde una perspectiva humana insuperable, difíciles de vencer, no temáis. Véalo como pan, porque el Señor es el que te va a dar la victoria. El que te va a dar la victoria es el Dios Todopoderoso, el Jehová de los ejércitos, es el que te va a dar la victoria. No es con tu fuerza, ni con
ejército, es con el Espíritu del Señor. ¿Cómo te ves en medio de esta situación? ¿Cómo te estás viendo en medio de lo que en ese momento estamos viviendo? ¿Te ves como langosta? ¿O te ves como quien va a comer pan? Porque si has puesto la mano en el arado, ciertamente el volver atrás no es una opción. Porque si nos volvemos atrás, no seremos aptos para el reino de los cielos. No seremos agradables delante de Dios. Aleluya. Entonces siempre el volver atrás trae problemas y situaciones. Siempre el volver atrás nosotros lo llamamos los descarriados. Si miramos la vida de un hombre que ha estado en los caminos del Señor y volverse atrás, cómo se va desvaneciendo, cómo se descarría, entenderemos entonces que volver atrás no es una opción. La misma palabra nos enseña que cuando el Espíritu vuelve en el cuerpo que ha sido libertado, vuelve con 7 peores que él. Y el estado postrero del hombre, de aquel que los espíritus vuelven sobre él, viene a ser peor que el primero. El volver atrás no es una opción, amados hermanos. No es una opción. Si estamos en el Señor, hasta el final. Hasta que veamos la promesa de Dios cumplida en nuestras vidas. No es hasta que veamos lo gigante. No es hasta que veamos las dificultades y las adversidades que se ponen delante de nosotros como se nos quiera poner delante. Es hasta que veamos la promesa de Dios cumplida en nuestras vidas. Ejemplo tenemos de la mujer de Lot. Ustedes se saben la historia. Vinieron unos ángeles a decirle a Lot, hay que salir. Hay que salir de Sodoma y Gomorra porque Dios va a destruir. Lot habló con sus yernos y le dijeron, hay que salir. Los yernos dicen, ese está loco. Se quedaron en su posición, no se movieron. Lot y su familia salieron, los ángeles lo agarraron de la mano y lo llevaron. Con instrucciones de decirle, no mires atrás. Ese problema de mirar atrás ha sido el problema de muchos de nosotros. El mirar atrás siempre va a traer situaciones y problemas a nuestras vidas. Y dice el capítulo 19 de Génesis, versículo 17, dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot le dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podrá hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que quiere decir pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra
azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Hay que entender, amados hermanos, lo que estamos dejando atrás es cosa de ser destruida. Son cosas de ser destruidas. Lo que estamos dejando atrás, por cuanto Dios tiene mejores promesas para nosotros, por cuanto Dios sabe que va a destruir todo lo que nosotros a veces no queremos perder, no queremos dejar. Las cosas que representa Egipto, que esclaviza nuestros corazones y nuestras mentes. Dios nos hace saber que esas cosas han de ser destruidas. Pues entendiendo que todo lo que ha de ser destruido, van a ser destruidas, no seamos como los yernos de Lot, pereciendo con todos ellos. Por lo tanto, amados hermanos, la promesa de Dios es fiel y se han de cumplir y se están cumpliendo. Pero también en medio de las promesas están las adversidades. Está el peligro, está todo lo que tal vez el pueblo hebreo vieron en la tierra prometida. Pero ¿qué estamos viendo? Las adversidades. ¿Qué estamos viendo? Las dificultades. ¿Qué estamos sintiendo? El miedo. ¿Qué es lo que hace de que nosotros queramos volver atrás y esclavizarlo más? Olvidando las promesas de Dios. Y encerrándonos de mente y de corazón a las cosas que han de ser destruidas pronto. De toda forma, vamos a morir. Sea en Egipto, sea en el desierto, sea antes de alcanzar la promesa, pero entrando en la promesa, entramos bajo la protección divina, entramos en la eternidad, porque la promesa de Dios es eterna. Pero ¿estamos dispuestos a agradar a Dios? ¿Estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y seguirla y no mirar atrás? ¿Estamos dispuestos a seguir las pisadas del Maestro de Jesús? ¿Estamos dispuestos a sufrir como Jesús? Yo creo que muchos no estamos dispuestos. Porque muchos desde ya están defendiendo su posición en Egipto. No está hablando con los que están conectados, porque sé que su fe es tan firme en el Señor. Pero hay muchos que quieren mantenerse en Egipto o en el desierto, pero no en la promesa. Que el Señor tenga misericordia. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 21, versículo 20. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Hablando al pueblo de Dios, cuando veamos esas cosas, sabemos que es tiempos difíciles. Pero no queremos tiempos difíciles. Queremos escuchar palabras de motivación, palabras que nos dejan quietos ahí, que no nos esforcemos para nada en mantenernos firmes en la palabra de Dios, que nos mantengamos firmes en la promesa de Dios. Queremos escuchar cosas que Dios nos pone bien,
O sea que en Dios no hay dificultad, no hay momentos difíciles, no es posible de que Dios podamos, no. Vamos a ser probados en todo, amados, para ver si somos hallados fieles. Entonces, cuando veamos esas cosas aconteciendo, el día de la retribución está cerca. Estamos viendo, mira, a veces hay personas que simplemente quieren ser el ciego. Quieren disfrutar del momento en Egipto o del momento en el desierto. Porque ese es lo que está al alcance en el momento. La promesa se muestra muy difícil por cuanto hay gigantes y cosas difíciles en el camino. Es mejor estar regocijándonos de la cosa de Egipto, disfrutando en el desierto, porque más difícil es entrar en la promesa. Así muchos lo ven. Pero déjame decirle que es mejor entrar en la promesa que morir en Egipto en el desierto. Filipenses dice, hermanos, yo mismo, capítulo 3, versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué queda atrás? Egipto, el desierto, nuestros viejos comportamientos, las cosas que vivimos, las cosas que hemos experimentado, porque hay una promesa por delante. Olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda por delante, prosigo la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay que proseguir. No se puede echar atrás. No se puede echar atrás. Porque no seremos aptos entonces para entrar en el reino de Dios. Un consejo que nos da el libro de Deuteronomio en el capítulo 31, versículo 6. Dice, esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos. ¿De quién es ellos? De los que le ponen las cosas difíciles. De lo que le hacen ver las promesas más difíciles. No tengas miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Pero del dicho al hecho hay un mundo de trecho, algo así. No sé si lo dije bien. Hay una cosa decirlo y una cosa vivirlo. Con la boca podemos decir grandes cosas. La lengua puede construir hasta un mundo. Pero en la realidad de todas las cosas que en ese tiempo estamos viviendo, ¿qué es nuestra postura? ¿Nuestras posturas son como los 11 que vieron las cosas difíciles? ¿O nuestra postura es como Caleb y Josué? De creer que Dios nos va a dar la victoria. No temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Es una promesa de Dios. Pero ¿estamos agradando a Dios para que se cumpla esa promesa? ¿Tenemos la fe suficiente para agradar a Dios y andar bajo esa promesa? Todos corren por una razón. Todos tienen una meta. Todos tienen una meta. Aún las personas que se visten y salen de noche tienen una meta, tienen una razón por qué se visten y salen de noche. Los ladrones se visten de todo negro y con cosas de capucho y cosas así, tapando los ojos porque tienen una meta.
Todos tienen una meta. ¿Cuál es la meta tuya en el Señor? Vámonos a 1 Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No sabe que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, decía el apóstol Pablo. Y debería de ser el sentir de cada uno de nosotros, teniendo un enfoque real de la razón por la cual hemos sido llamados, de un enfoque real de por qué hemos puesto la mano en el arado, un enfoque real de entender de que lo que hemos empezado en el Señor, hemos de terminarlo, no podemos echarnos atrás. Por lo tanto, vendrán situaciones y dificultades, vendrán problemas, vendrán adversidades, vendrán lo que vendrá. Pero Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman. ¿Hasta dónde hemos manifestado este amor a Dios? ¿Hasta dónde hemos manifestado ese verdadero amor a Dios? ¿Hasta dónde tal vez hemos cambiado a Dios por otras cosas? Hemos olvidado de la promesa de Dios para abrazar otras promesas del hombre. Lo que le quiero recordar, amados hermanos, que Dios tiene una promesa de vida eterna por cada uno de nosotros. Dios tiene promesas hermosas por cada uno de nosotros. Pero con esas promesas vienen situaciones adversas. No podemos aceptar las situaciones adversas y olvidar la promesa de Dios. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir con la paciencia necesaria. Hebreos 10:36 dice, porque nos es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Abra nuestras vidas, Señor. Abra nuestros corazones, mi Dios. Despiértanos de este sueño que hemos abrazado por promesas adversas. Y ayúdanos, Señor, a entrar en tu promesa, en las cosas que tú, Señor, tenías preparado para aquellos que te amamos. Y cierro con eso. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado.
y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Porque, amados, no estoy diciendo que las cosas son fáciles. El pueblo hebreo no vieron la cosa fácil. Se amedrentaron y tuvieron miedo. Habiendo visto y habiendo tomado ejemplo de las uvas que había en la tierra prometida y habiendo testificado que era la tierra que fluye leche y miel, no vieron la cosa fácil. Así tampoco tú y yo no vamos a ver la cosa fácil. Pero aunque no veamos la cosa fácil, no podemos olvidarnos de las promesas de Dios. En eso debemos de enfocarnos y mantenernos enfocados para no desmayar, para no amedrentarnos en el camino, sino que podamos seguir firmes en esta fe. Porque sin fe, amados, es imposible agradar a Dios. Porque es la fe que nos lleva a mantenernos en las promesas de Dios. Y saber de que Dios nunca nos va a dejar ni nunca nos va a desamparar. Él prometió estar con nosotros hasta el fin. Creamos a lo que Dios ha dicho y no pongamos nuestra mirada en lo que nos ha sido presentado a vista. Porque la fe ve lo invisible. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por eso, amados hermanos, deseo que sean firmes en el Señor y que su paz, su gracia, su misericordia y su amor los acompañe todos los días hasta el fin en el nombre de Jesús. Que tengan un excelente domingo y sean todos bendecidos. Amén.